Bien, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en nuestro webinar del correspondiente al mes de febrero del 2020, empezando el año. El tema que vamos a platicar hoy es sobre el enfoque ágil dirigido hacia los fundamentos de la dirección de proyectos desde el punto de vista del PMI, del Project Management Institute, de lo que dice el PMBOK con respecto a métodos ágiles. Ustedes saben que los métodos ágiles empiezan a ser pues yo no le llamaría moda, ¿no? En algunos lugares de todo el mundo, en Sudamérica, se ha consolidado bastante bien los métodos ágiles, las metodologías como Scrum. Aquí en México todavía no, de pronto hay obstáculos. Bueno, yo podría pensar que un poquito la cultura organizacional del país no es el único país en donde cuesta trabajo. Incluso hay países en Europa en donde de pronto no arrancan bien la implantación de métodos ágiles, también por la cultura organizacional, la cultura de cada lugar. En Sudamérica ciertos países se han adaptado muy bien. Lo que sé es por ejemplo, Chile, Argentina, son países que tienen un buen desarrollo ágil. Aquí en México apenas empieza, pero bueno, el PMI por su parte está empezando a fomentar esto. En la sexta edición del estándar le están incluyendo algunos, ¿cómo se podría decir? Algunos lineamientos con respecto al manejo de proyectos utilizando los enfoques ágiles, ¿sí? Bien, pues vamos a comenzar. Ese soy yo. Bueno, ahí, perdón, me brinqué. Es mi currículum el que se está mostrando. Participo aquí con Evorit. Ya llevo unos añitos, ya estoy por cumplir 8 años de trabajar con ellos. Y soy ingeniero en sistemas. Ahí está mi historial, algunos de los años que tengo de experiencia. Lo malo es que cuando veo eso me siento más viejo. Bueno, vamos a comenzar entonces con este tema. Lo importante es el tema. Recomendaciones: utilizar una buena conexión a internet. Si tienen aplicaciones que utilicen ancho de banda, el correo electrónico, la sincronización con archivos, si de pronto empiezan a sentir lento o que se atora la transmisión, pueden probar cerrando esas aplicaciones que no les consuman ancho de banda. Utilicen audífonos para que puedan escuchar mejor. Sus preguntas, pónganlas a través del chat o en la función de preguntas que incluye la herramienta. Ahí hay una parte de preguntas. Ahí pueden poner la pregunta que tengan, o en el chat, ¿sí? Y al final vamos a hacer una sesión para responder las preguntas que surjan. Si en algún momento pierden audio, intenten reconectar. Si están a través del navegador, refresquen el navegador o cierren y vuelvan a entrar a la sesión si en algún momento pierden conectividad o si pierden audio. Normalmente eso resuelve el problema. Bien, pues vamos a comenzar entonces con nuestro webinar. Aquí tenemos la agenda de los temas. Básicamente vamos a ver un par de cosas. Vamos a ver los cambios que va a haber en el examen de certificación PMP a partir de julio de 2020, simplemente como información para ustedes. Pero a partir de esos cambios, uno de los cambios importantes del examen es que va a incluir muchas preguntas basadas en métodos ágiles. Y entonces vamos a ver en la segunda parte del webinar, la mayor parte del tiempo, el enfoque ágil que está aplicando el PMI hacia la administración de proyectos. Por ahí algunos piensan que el enfoque ágil es totalmente opuesto a la dirección de proyectos tradicional, la que conocemos. Y incluso hay personas que cuestionan esta postura del PMI de integrar los métodos ágiles al estándar de administración de proyectos que ha manejado el PMI toda la vida, porque se siente como que son cosas totalmente opuestas, ¿no? Pues bueno, yo estoy un poquito de acuerdo con eso. De pronto, honestamente, se ven algunos puntos como metidos con calzador y algunos puntos que son totalmente opuestos a la forma de administrar proyectos que define el PMI. Sin embargo, me parece que es interesante el enfoque que pone el PMI con respecto a los métodos ágiles,
y de cómo, yo creo que aquí lo más útil es, ok, yo ya tengo a lo mejor una estructura, o tengo una forma de pensamiento, o tengo administradores de proyectos ya alineados, ya capacitados a una forma de administrar proyectos. ¿Cómo le hago para que empiecen a adaptarse a los métodos ágiles, a que empiecen a cambiar su paradigma para entrar a los métodos ágiles, entendiendo también que los métodos ágiles no sirven para todo, ¿sí? Eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta, y es un mito o una creencia de que, pues los métodos ágiles me sirven para cualquier cosa, es un sustituto de la administración de proyectos. No, no es así. No todos los proyectos pueden administrarse con métodos ágiles. Los métodos ágiles, si ustedes estuvieron presentes en un webinar que tuvimos hace unos meses, el año pasado, hablábamos de los métodos ágiles y en particular de Scrum, y platicábamos ahí, hablábamos sobre el concepto de complejidad y de lo complicado y de lo complejo, ¿no? Y el fundamento de los métodos ágiles es que hay cosas complicadas y hay cosas complejas. Las cosas complicadas son complicadas, sí, se necesitan expertos, se necesita estudio, pero se puede llegar a descubrir cómo funcionan y se puede tener una expertise importante al respecto. Se puede encontrar una solución ideal para un problema complicado. Un problema complejo no, los problemas complejos superan la inteligencia humana. La cantidad de variables y sus interrelaciones son demasiado grandes como para que una persona o la inteligencia humana pueda ser capaz de comprenderlos en su totalidad. Por lo tanto, durante la solución de los problemas complejos, simplemente estamos aprendiendo, ¿sí? No, partimos del concepto de que no conocemos la problemática ni la podemos conocer por completo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es una aproximación a una posible solución que puede ser buena o mala, y en el proceso se aprende, ¿sí? Y eso implica un cambio de paradigma. Lo que fomentan los métodos ágiles es que las metodologías ágiles funcionan para problemas complejos. Para problemas complicados, no te hagas bolas, mete tu administración de proyectos tradicional como siempre lo has hecho y va a funcionar bien. En problemas complejos, ahí es en donde los métodos ágiles dan un mejor resultado, tanto por la forma de aplicarlos como por el paradigma, la forma de pensar, la manera de pensar que debemos de aplicar en ese tipo de problemas. ¿Sí? Entendiendo eso, bueno, vamos a ver cuál es el enfoque desde el punto de vista del PMI, qué nos dice, ¿no?, el PMI con relación a la aplicación de métodos ágiles, o cómo aplicar la metodología o el estándar del PMI, el que viene descrito en el PMBOK, cómo aplicarlo cuando queremos ejecutar un método ágil o un ciclo de vida diferente al predictivo, ¿sí? Vamos a hablar brevemente de los cambios en el examen de certificación. Eh, este es como, digamos, un plus que le pusimos a este webinar para que estén enterados. A partir del mes de julio de este año, el PMI va a cambiar el examen de certificación PMP, ¿sí? Eh, lo que van a... Bueno, siempre el PMI ha manejado una serie de dominios, así se les llama, los dominios en los que nos podemos encontrar preguntas en el examen de certificación. Se integran los conceptos de ciclos de vida ágiles. El PMI está amenazando de que en el examen que se va a aplicar a partir de julio de 2020, el 50% de las preguntas del examen van a estar enfocados a entornos ágiles. Es decir, es una pregunta, no quiere decir que estén preguntando teoría de los métodos ágiles, no. Lo que van a hacer es que van a preguntar situaciones o conceptos de administración de proyectos, como lo sabemos, pero aplicados en entornos ágiles, mientras que la otra mitad de las preguntas va a ser el entorno predictivo que todos conocemos, ¿sí? Bueno, esto está muy interesante porque si la mitad de las preguntas van a estar ubicadas en un entorno ágil, pues es muy importante para quien busque la certificación en los próximos meses, conocer el enfoque ágil que tiene el PMI. Si no, no se va a poder contestar adecuadamente las preguntas, porque las respuestas podrían ser muy diferentes si se contesta con un enfoque ágil o si se contesta con un enfoque predictivo. Digo, ahí nada más es cosa de identificar en la pregunta si la pregunta nos está describiendo un entorno ágil o no, ¿sí? Y entonces contestar como corresponde. Bueno, la comparación de los cambios en el examen PMP hasta el día de hoy y desde hace muchos años. Los dominios actuales que maneja el examen son los que están a la izquierda: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, que básicamente son el ciclo de vida de un proyecto, el ciclo de vida predictivo, ¿no? Todo proyecto tiene una etapa de iniciación,
tiene su planificación y luego entramos al ciclo de ejecución y monitoreo y control, actividades que por lo general se llevan a cabo de manera simultánea y de forma cíclica para finalmente terminar con el proyecto de cierre. Así se ha distribuido el examen durante muchos años. A partir de julio de 2020, eliminan estos dominios que manejaba el PMI. Tiene sentido porque el ciclo de inicio, planificación, ejecución aplica para un entorno predictivo, ¿sí? Pero para un entorno ágil, no. En un entorno ágil tenemos iteraciones. Sí, puedo tener una etapa de iniciación, ¿sí? De hecho, sí se maneja así. Y después tenemos nuestros ciclos, ¿sí? ¿Y cuántos ciclos va a haber? Pues depende de mi enfoque o del ciclo de vida que yo estoy definiendo. ¿Qué voy a hacer en cada ciclo? Pues depende, cada ciclo se está analizando por separado, etcétera, ¿no? Vamos a tener actividades de ejecución y de monitoreo y control, pero también de planificación integradas en cada ciclo. Entonces, ahí se modifica la estructura del ciclo de vida. Y el cierre, pues bueno, hasta el final, ¿no? Pero, sin embargo, muchos métodos ágiles hablan de procesos de cierre, pequeños procesos de cierre al final de cada iteración, donde se hacen ahí mejora continua, lecciones aprendidas en chiquito, cada vez que hacemos un cierre de ciclo. Por lo tanto, parece adecuado que si el estándar empieza a fomentar los métodos ágiles, pues que quiten que quiten esta estructura de, de grupos de procesos y de dominios porque están alineados al ciclo de vida de un proceso predictivo, de una administración de proyectos predictiva. Los dominios nuevos ahí están solamente son 3: gente, procesos y ámbito de negocio. En la parte de gente se pueden imaginar, habla de preguntas relacionadas con el manejo de la gente, del equipo de trabajo, los miembros de equipo, los interesados, los clientes, etcétera. En la parte de procesos, que es el segundo dominio, abarca prácticamente todo lo que se estaba viendo en la actualidad en el examen, ¿sí? No todo, hay algunos temas que existen en el examen actual que van a caer en la parte de gente, otros, algunos pocos en el ámbito de negocio, pero fuera de esos pocos temas, el resto, quizás un 80% de lo que se pregunta hoy en el examen, cae en esa parte de procesos, en el segundo dominio. Para tener una idea de más o menos lo que se pregunta, lo que dice el PMI es que en el examen vamos a tener 42% de las preguntas relacionadas con el primer dominio, que es la gente, ¿sí? Y aquí están las tareas que, esta es documentación del PMI, saca esta documentación para darnos una idea de lo que nos pueden preguntar en el examen. Ahí dice algunas tareas: gestionar el conflicto, dirigir el equipo, apoyar el desempeño del equipo, empoderar a los interesados. Si se fijan, todas estas tareas que está incluyendo el PMI en este dominio, en el dominio de gente para el examen, pues muchos de los temas ya se veían en el estándar que conocemos, ya se veían en los exámenes anteriores. Estábamos hablando de gestión de conflicto, motivación, desarrollo del equipo, etcétera, ¿no? Todo eso y el manejo de interesados. El manejo de interesados también cae en esta parte del dominio de gente y eso ya existía porque en el estándar que conocemos pues hay un grupo de procesos un área de conocimiento, perdón, que maneja a los recursos, en particular a los humanos. Otra área de conocimiento para la gestión de los interesados, ya formaban parte del estándar desde hace mucho tiempo y entonces han formado parte del examen desde siempre, ¿no? Pero en este dominio de gente, pues lo que nos está diciendo es que va a haber más preguntas, la proporción es mayor, es el 42% de preguntas relacionadas con gente, y el estándar está haciendo mucho énfasis en los temas relacionados con inteligencia emocional, por ejemplo, ¿sí? Motivación, liderazgo y ese tipo de cuestiones caen en este dominio, en el primer dominio que es dominio gente, ¿sí? En el dominio 2, que son procesos, pues bueno, aquí las tareas son la administración de proyectos típica, ¿sí? Que conocemos de todos los días. Ahí dice ejecutar el proyecto, administrar la comunicación, gestionar riesgos, planificar y gestionar recursos, la calidad, los cambios, control de cambios. Entonces, todo lo que hemos conocido a lo largo del tiempo con respecto a administración de proyectos, todo lo que nos preguntaban en los exámenes anteriores, pues va a caer aquí en este segundo dominio. De acuerdo al PMI, la mitad de las preguntas, de las 200 preguntas que trae el examen de certificación PMP, la mitad, pensemos que 100, se refieren a temas de procesos, ¿sí? Por ahí algunas fuentes dicen que esta mitad o este conjunto de preguntas
equivale a la totalidad del examen actual. No es cierto, porque sí hay algunas preguntitas del examen actual que más bien caen en el dominio de gente. Y también en el tercer dominio, que es más pequeño, el del ámbito de negocio. Solamente un 8% de las preguntas del examen se referirán o se pretende que se refieran a este ámbito de negocios, y ahí se dice, ¿no? Planificar y gestionar el cumplimiento regulatorio del proyecto. Es un tema en donde el director de proyectos debe preocuparse de las regulaciones que influyen en el proyecto, ¿no? Oye, ¿qué leyes debo de cubrir? ¿Qué estándares? Etcétera, para asegurarme de que el proyecto los va a cumplir. Luego dice, evaluar y entregar valor y beneficios del proyecto. ¿Cómo me aseguro de que el proyecto, una vez terminado, sí genere los beneficios que estábamos esperando? Y hay herramientas, ¿no? Está el plan de gestión de beneficios, que es un plan que se integra en esta última edición del estándar. Se sugiere que haya un esquema de medición de beneficios, definición de responsables, porque generalmente ya el director de proyecto ya no participa tanto, el proyecto ya se terminó. El responsable de que los beneficios se den es más el área que pidió el proyecto o la persona que pidió el proyecto. Ella tiene la mayor responsabilidad para que el proyecto genere los beneficios que se supone que debería tener. La tarea 3 dice evaluar e identificar cambios externos en el ámbito de negocio, es decir, que el director de proyectos no pierda de vista ahí el ámbito del negocio, si es que cambia, si cambia el aspecto de negocio, si cambia el entorno, cómo vamos a adaptar al proyecto, ¿sí? Y esto tiene mucho sentido con métodos ágiles. Y el último es apoyar el cambio organizacional, cómo hacemos para que la organización acepte los resultados del proyecto. Tiene que haber cambios en la organización para que el proyecto pueda dar los resultados que se esperan. Dependiendo del tamaño del proyecto, los cambios podrían ser muchos o pocos, pero en este dominio lo que habla es que el director de proyecto es responsable de analizar qué cambios debería de existir en la organización para que el proyecto dé sus resultados, ¿sí? En este dominio, sí es un poquito más nuevo, ¿sí? Toca temas que generalmente no se hablaban en exámenes de certificación porque se estaba limitando un poco el entorno o el ámbito de la acción del director de proyecto simplemente a la administración del mismo, ¿no? A su iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control. Cierre, se terminó el proyecto, listo, mi rol de director de proyecto se termina, y hasta ahí llegué, ¿no? Pero aquí vemos que está extendiendo un poco más el ámbito quizás no de acción del director de proyectos, pero sí del conocimiento que debería tener el director de proyectos con respecto al ámbito expandido. Y hay preguntas en el examen de certificación que se refieren a esto. Bueno, ahora, ahí termina nuestra parte informativa con respecto al cambio en el examen para este año, ¿no? A partir de julio de 2020, 1 de julio ya cambia el examen. Bueno, pero ahora vamos a ver qué pasa con el enfoque ágil en las áreas de conocimiento, ¿sí? Eh, ¿Cómo se aplica, ¿sí?, el método ágil en cada área de conocimiento que define el estándar del PMI? El PMBOK trae alguna parte que lo describe, ¿no? Primero recordemos cuáles son las áreas de conocimiento del estándar, son 10. ¿Sí? Estábamos hablando de integración, que es el área de conocimiento que busca darle consistencia al proyecto, que todos los planes de mi proyecto y todas las actividades de mi proyecto estén alineados, unificados, tengan consistencia, estén integrados, ¿no? El alcance, la definición de todo lo que se va a hacer en el proyecto, el cronograma, la gestión de los tiempos, de las fechas. Los costos, pues el dinero. La calidad se refiere a calidad de entregables y calidad también del proceso de dirección de proyectos. ¿Sí? Evalúa ambas cosas. Recursos, esa área de conocimiento anteriormente se llamaba recursos humanos, se enfocaba únicamente al manejo de los miembros del equipo. En la última edición del estándar extendieron el área de conocimiento de recursos para que también incluya a los recursos materiales o los recursos tecnológicos, es decir, recursos, no solo recursos humanos. Y pues bueno, de eso se trata esa área de conocimiento. Las comunicaciones para manejar la forma en que la información va a fluir en el proyecto. La gestión de riesgos, que siempre ha estado ahí, sí, un tema muy importante. Las adquisiciones y la gestión de los interesados. Estos son los temas que maneja el estándar. Quienes ya están familiarizados con el PMBOK, con el estándar de administración de proyectos del PMI, pues ya están familiarizados con estas 10 áreas de conocimiento. Bueno, en el PMBOK, en la sexta edición, se incluyen en cada capítulo aclaraciones sobre la forma en que debemos de aplicar esa área de conocimiento en particular
si tenemos un proyecto en entorno ágil, cómo aplicar esas áreas de conocimiento en ese escenario o en esa situación en particular. Bueno, eh, les voy a dar mi opinión, me parece que es muy escueto lo que pone la guía del PMBOK, ¿sí? Creo que hay algunas áreas de conocimiento en donde no hay gran cambio, ¿sí? No hay tanta diferencia entre un proyecto, un ciclo de vida predictivo tradicional y un ciclo de vida ágil para ciertas áreas de conocimiento, pero para otras sí hay impacto importante, sí cambia la manera y el enfoque en que vamos a manejar los temas de esa área de conocimiento. Y en mi opinión me parece que la guía del PMBOK se queda muy corta en esa descripción, considerando también que en el examen pretenden meter el 50% de las preguntas en un entorno ágil, pues como que esperaríamos más información al respecto, ¿no? Entonces, de pronto en la guía del PMBOK no pasa de 1 o 2 párrafos que te explica de manera demasiado general cómo se aplica el área de conocimiento en un entorno ágil. Bueno, lo siguiente que vamos a platicar, o que les voy a comentar ahorita, sale de ahí, pero le agregué algunas recomendaciones, algunos puntos importantes a considerar adicionales con respecto a los métodos ágiles, ¿sí? Bien, y no tanto pensando en el examen de certificación, sino más bien cómo le hacemos para adaptar mi proceso de dirección de proyectos. Ya lo tengo documentado, un estudio organizacional que la gestiona. ¿Cómo le hago para empezar a adaptarme a los métodos ágiles? ¿Sí? Lo que sí les puedo asegurar es que si toman su metodología de dirección de proyectos basada en PMBOK, basada en métodos, en ciclos de vida predictivos, y quieren administrar un proyecto ágil de esa manera, no les va a servir. No, se van a encontrar con pared. Bueno, vamos a hablar de cada área de conocimiento. Primero, la integración. Dice aquí, la función integradora del director de proyecto permanece intacta en los entornos ágiles. Eso no cambia, ¿sí? El director de proyecto sigue con su función integradora. Ahora bien, la participación de los miembros de equipo se vuelve mucho más importante porque en los entornos ágiles, uno de los pilares en donde se basan los métodos ágiles es que el equipo sea autodirigido. Es decir, el equipo debe tener las habilidades necesarias, debe saberse dirigir ellos mismos, deben tomar muchísimas decisiones que le tocaban antes, o bueno, que le tocan al director de proyectos en un ambiente predictivo. En un ambiente ágil son decisiones que toma el equipo. ¿Sí? Y se les da esa autoridad al equipo para que tomen esas decisiones. Por lo tanto, el director de proyecto lo que debe fomentar es un ambiente colaborativo y abierto. ¿Para qué? Para que las labores de integración, que antes eran propias del director de proyecto, pues también se pueda participar por parte de los miembros del equipo en esas labores de integración. Es muy importante su colaboración en entornos ágiles. En particular, hay una parte de la integración. Si ustedes recuerdan o conocen en la estructura del estándar del PMI, el control de cambios que hay aquí en esta área de conocimiento de integración, porque hablamos del control integrado de cambios. La idea de por qué el control de cambios está en esta parte de integración, pues simplemente por el concepto de que si yo tengo un cambio en alguna de las áreas de conocimiento del proyecto, sus consecuencias pueden ser en más áreas de conocimiento diferentes, no solo en donde surgió el cambio. Si a mí me están cambiando una fecha, pues bueno, voy a tener impacto obviamente en las fechas, pero también puedo tener un impacto en el alcance, en riesgos, en costos, en calidad, en gente. Por lo tanto, necesito un proceso integrado de control de cambios que maneje a todas las áreas de conocimiento. Bien, a partir de ahí, hay que entender una cosa, los métodos ágiles están orientados al cambio, ese es su objetivo, por eso se diseñaron así. Y lo que estamos pensando es que los métodos ágiles están diseñados de tal manera que aceptan el cambio cada iteración. De hecho, lo aceptan, lo promueven, mientras que un enfoque predictivo tradicional, pues siempre nos recomiendan tratar de mantener los cambios en la medida de lo posible en un número reducido, ¿no? Bueno, en los métodos ágiles, al contrario, los métodos ágiles están diseñados para permitir los cambios porque están diseñados para aplicarse en entornos de alta incertidumbre, en donde no estamos seguros de lo que queremos hacer, por lo tanto, esperamos muchos cambios, ¿sí? Entonces, aquí el control integrado de cambios, que en la parte de integración, se debe integrar de manera natural a las iteraciones y al ciclo de vida ágil. ¿Y qué sucede? Que se planifica en periodos cortos de tiempo. Planificamos las iteraciones, lo que en Scrum le llaman el sprint,
y puede ser un sprint breve, ¿verdad? 1 o 2 semanas. Entonces, nada más planificamos sobre esa ventana de tiempo, ejecutamos ese sprint de 1 o 2 semanas, terminamos, revisamos que hayamos hecho lo que pensábamos hacer en el sprint. Durante el sprint generalmente no aplicamos cambios, lo que se define en el sprint, eso es lo que se ejecuta. Los cambios que ocurren en el sprint son cambios que normalmente define el equipo de trabajo, pero más bien en cómo trabajar, no tanto en lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer, eso se busca cumplir. El cómo lo haces, eso el equipo tiene toda la autoridad para hacer ajustes en su forma de trabajo, pero se busca que se entregue lo que se acordó entregar en ese sprint. Al final del sprint, ahí sí, se entrega el sprint, se entrega lo que se construyó, se analiza que esté bien hecho y luego hay que analizar o hay que planificar el siguiente sprint y ahí es donde pueden integrarse los cambios, pensando en que estamos atacando una problemática compleja en donde estamos aprendiendo del proceso, estamos conociendo cada vez más del entorno, el entorno puede ser que cambie, tiene incertidumbre, y entonces vamos adaptando cambios de manera natural en cada ciclo. Ojo, esto me puede llevar a cometer un error de los métodos ágiles, que es eliminar el control de cambios, porque uno puede hacer concha, ¿no? Dice, pues si los métodos ágiles están diseñados para el cambio y efectivamente en cada iteración yo voy a estar cambiando las cosas, pues ¿para qué manejo un control de cambios? No, los controles de cambio, sí, pero lo debemos de seguir manteniendo, debe documentarse, debe haber ciertas autorizaciones, no podemos cambiar todo así como se nos antoje, hay que hacer un análisis de conviene o no conviene el cambio, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, eso debe de seguir existiendo, ¿sí? Si bien somos un poco más flexibles en la manera de aceptar el cambio y de aplicarlo, no deben desaparecer los procesos de control de cambios, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con el alcance? El alcance es otra área de conocimiento que tiene un impacto fuerte en los métodos ágiles. ¿Por qué? Porque en los métodos predictivos partimos de un supuesto. Partimos del supuesto de que el alcance se puede definir con mucha claridad desde el principio, ¿sí? Bueno, en los métodos ágiles eso no ocurre. De hecho, el método ágil está basado en el supuesto totalmente opuesto, ¿sí? El supuesto de los métodos ágiles es que no podemos definir el alcance totalmente por el nivel de incertidumbre, porque no sabemos a qué nos estamos metiendo. Por lo tanto, no podemos definir un alcance completo desde el principio. Y aquí es donde los que hemos estado involucrados en proyectos desde hace muchos años, en métodos tradicionales, pues nos arrancamos el cabello, ¿no? Y decimos, ¿cómo es posible que digas que el alcance no está definido desde el principio? Entonces, ¿cómo voy a estimar tiempos? Entonces, ¿cómo voy a estimar costos? No, pues no se puede. ¡Ay! Y es un shock cultural tremendo, ¿no? Con los que hemos administrado proyectos durante muchos años. Bien, pero esa es una realidad. En los entornos ágiles, el alcance no se encuentra totalmente definido desde el principio. En cada iteración, el alcance se revisa, se ajusta, se adapta, se quita, se pone, eso se hace. Ahora bien, nosotros hacemos una planificación por iteración, por sprint. Entonces, en una iteración se define un alcance y ese alcance no cambia durante la iteración. Puede ser que al final de la iteración nos demos cuenta de que el alcance que definimos para esa iteración no era el adecuado y hay que hacerle cambios. Está bien, o sea, así está pensado el método ágil, ¿no? Bueno, pues mira, lo que hicimos, vamos a tener que hacerle algunos ajustes, ya nos dimos cuenta de que no hicimos lo que debíamos, no hay ningún problema, es un entorno complejo, estamos aprendiendo, no hay nadie que lo conozca en su totalidad, por lo tanto, no fue un error, simplemente fue un proceso de aprendizaje, vamos a adaptarlo a la siguiente etapa, ¿sí? Y así se maneja. Y entonces, en lugar de tener una definición de alcance, un enunciado de alcance totalmente detallado, lo que se maneja es una lista de pendientes, así se le llama en los métodos ágiles, un backlog, ¿sí? En donde vamos metiendo en una fila, una especie de cola, todas las peticiones, todos los cambios, todos los ajustes, la definición del alcance, las especificaciones, ahí están en esa lista, ¿no? Que una persona es responsable de estar priorizando los elementos de la lista, generalmente los que son más conocidos, los que tienen ya más detalle, que ya podemos especificar con mucho mejor, esos pues se van al tope de la lista, ¿no? Y esos son los que se empiezan a ejecutar en las siguientes iteraciones, mientras que las especificaciones que todavía no están muy claras, que pueden cambiar, esas se mandan hasta el fondo de la lista, pensando en que en cualquier iteración podemos decidir hasta quitarlas, ¿no? o modificarlas. Entonces, la lista de pendientes, que se le conoce como el backlog, pues es una herramienta diferente a la que es el enunciado de alcance, ¿no? Y además es dinámica. Fíjense cómo cambia absolutamente el concepto en métodos predictivos o en ciclos de vida predictivos, lo que nos decía
lo que siempre nos ha dicho el PMI es que hay que generar un enunciado de alcance súper detallado, lo más específico posible, gigantesco, y al final lo van a autorizar, ¿no? Le van a poner una firma y si hay algún cambio de ese documento firmado, control de cambios, ¿verdad? En nuestro proceso burocrático. Bueno, aquí el enfoque ágil, como está pensado en fomentar el cambio, es diferente, ¿no? Entonces un enunciado de alcance como tal no nos funciona mucho. Por eso se utiliza esta herramienta que es el backlog, ¿no? La lista de pendientes. Ese es el impacto en el alcance. En el cronograma, bueno, hay un punto peculiar. El enfoque o la filosofía para la estimación de tiempos cambia. Como no tenemos un alcance totalmente definido en los métodos ágiles, es imposible estimar tiempos con precisión a todo el proyecto. Que tenemos que estar haciendo estimaciones por iteración, ¿sí? Y para que esto funcione, para que no sea para no dejarlo a la deriva, para no dejarlo totalmente en las manos del equipo, lo que se hace es un cambio de enfoque. Fíjense, aquí el enfoque es pull, no push. Es decir, en los enfoques predictivos, y bueno, basados en un concepto que se llama time box. El time box significa definir un conjunto, un espacio de tiempo, eh, ya definido con un cierto tamaño y ajustarnos a ese time box, ¿sí? Entonces el enfoque es al revés, es opuesto. En el método predictivo o en los ciclos de vida predictivos decimos, oye, ¿cuánto tiempo va a tomar hacer estas tareas? Y hacemos esa estimación. En los métodos ágiles es a la inversa, decimos, bueno, ¿cuántos entregables podemos hacer en este sprint, que es un time box ya definido? Si mi sprint es de 2 semanas, entonces la planificación es, ¿cuántos entregables podemos hacer en estas 2 semanas? Cuando en el predictivo es más bien, oye, ¿cuánto nos tardamos para hacer todos estos entregables? ¿Sí? Entonces, por eso le llaman el enfoque pull, mientras que el enfoque tradicional es el push, ¿sí? Aquí están todos los entregables, estima tiempo. Y acá es más bien, oye, durante este periodo de tiempo, ¿cuáles entregables voy a jalar? ¿Cuáles puedo hacer en el sprint? ¿Sí? La planificación, por lo tanto, es diferente y las herramientas cambian. En un ambiente ágil, en un entorno ágil, la verdad, el cronograma en Project no nos ayuda mucho. Le vamos a tener que estar cambie, 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 cambie. Entonces se utilizan otro tipo de herramientas como los diagramas de burn down, ¿sí? El diagrama de burn down es un diagramita, creo que aquí tengo un ejemplo. Lo que se hace es estar estimando con el equipo, oye, ¿cuántas tareas podemos ir haciendo en cada iteración? ¿Sí? Cada día, cada semana. Entonces ahí este diagrama lo que nos muestra es la línea verde, digamos que es el ideal, ¿no? De mi total de elementos que tengo que llevar a cabo en mi proyecto, dividido entre la cantidad de días que yo quiero que el proyecto se termine. Ahí está mi línea verde, ¿no? Y conforme vamos haciendo las iteraciones, vamos marcando cuántas tareas me quedan y cuánto esfuerzo es el que queda por hacer, ¿sí? Estamos midiendo ambas cosas, tanto horas de esfuerzo como tareas completadas, ¿sí? Y ahí vemos que el diagrama maneja los cuatro conceptos, ¿no? Tareas completadas y tareas que faltan, tareas, esfuerzo que queda y el esfuerzo, el ideal, el planificado, ¿sí? Este diagrama va cambiando cada mes, ¿sí? Cada iteración. ¿Por qué? Porque en cada iteración podemos decir, ¿sabes qué? Entraron tareas nuevas. Ok, entonces las tareas remanentes van a subir. El remanente, por lo tanto, se va a ajustar. Y esto nos permite, fíjense, qué interesante forma de manejar la incertidumbre. Yo no sé cuántas tareas voy a hacer al final, yo no sé, incluso en ciertos ciclos de vida predictivos, los más extremos, no sabemos tampoco cuándo vamos a terminar. Entonces, simplemente vamos haciendo una estimación, un mapeo que cada ciclo se va refinando. Sin embargo, algo que sí podemos medir es, a ver, dijiste que íbamos a hacer 10 tareas, ¿cuántas hiciste? ¿Sí? Oye, pues hice nada más 8. Ok, ¿por qué nada más 8? Es que no le tanteamos. Bueno, entonces en la siguiente iteración, ¿cuántos vamos a hacer? Pues 8. Ok, y resulta que en la siguiente iteración hiciste 6. Oye, ¿qué está pasando, no? O sí hiciste las 8. Muy bien, pero en la siguiente vuelves a hacer 8, en la siguiente vuelves a hacer 8. Vamos a fomentar la mejora continua. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a 10? Etcétera, ¿no? Eso sí se va midiendo aquí. Vamos viendo cuántas tareas van quedando pendientes, pensando que la cantidad de tareas pendientes puede cambiar a lo largo del tiempo, porque así son los métodos ágiles y están diseñados para ajustar cambios. En cuanto a costos, bueno,
Voy a ser honesto aquí, me parece que el enfoque del PMI con respecto al manejo de costos en entornos ágiles se queda súper cortito, súper corto. O sea, simplemente dicen, ¿sabes qué? Ah, pues es que en cada iteración y tienes una estimación global de cuánto te va a costar el proyecto, pero pues al principio del proyecto tu estimación pues, es una estimación de orden de magnitud con un más o menos 50% de variación. Y cada iteración pues se va a ir ajustando y se va a ir refinando hasta que alcances un 20-25% de variación. Bueno, digamos de eso a un cliente y a ver si nos compra el proyecto, ¿no? Es imposible. Entonces, me parece que aquí el estándar sí se queda muy corto con manejo de costos. Ahora, algo que sí se menciona de manera interesante es que podemos aplicar técnica de valor ganado, que uno pensaría que ya no, porque no tengo un back, ¿verdad? Un presupuesto hasta la conclusión, pero sí lo podemos hacer a través de cada iteración, ¿no? Y entonces ir midiendo cuál es nuestro desempeño, tanto en calendario como en costo, a lo largo de cada iteración y ver las tendencias de nuestro desempeño por iteración. ¿Sí? Lo difícil es planificar. ¿Sí? A lo mejor nos podemos basar en los índices de desempeño, pero no tanto en un presupuesto final porque no lo tendríamos tan claro o no está tan, tan preciso. Y mi opinión es esa, que se queda un poco corto en cuanto a herramientas y en cuanto a cómo se debe aplicar el manejo de costos para un enfoque ágil. Bien, ¿qué pasa con la calidad? Bueno, en los entornos ágiles la calidad está inmersa en el proceso. ¿Sí? Tenemos dos cosas, en particular las metodologías de Scrum tienen dos eventos a lo largo del sprint, que es al final, ambos, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. En la revisión del sprint revisamos entregables, ¿sí? Y validamos que los entregables cumplan con lo que se supone que debe de cumplir. Mientras que la retrospectiva del sprint es algo más enfocado a mejora continua y revisión de procesos. Eh, Quiere decir que los procesos que menciona el estándar, el 8.2 de gestionar la calidad y el 8.3 controlar la calidad, se hacen de manera integrada en cada iteración en un método ágil, ¿sí? A través de estas dos actividades. La revisión del sprint corresponde al control de calidad o correspondería, ¿sí? A los conceptos de control de calidad, mientras que la retrospectiva estamos hablando de aseguramiento de calidad, de lo que en el estándar del PMI se le llama gestionar la calidad, ¿no? El proceso 8.2 en particular del PMBOK. Aquí, como en los métodos ágiles tenemos una participación continua de los interesados, este proceso se simplifica. Si algún proceso recibe una ayuda y se facilita su aplicación en los métodos ágiles, es el control de calidad, siempre y cuando hagamos bien el ciclo ágil, incluyendo la revisión del sprint, como debe de ser, y las retrospectivas correspondientes, también como debe de ser, ¿verdad? Con un enfoque de mejora continua. Aquí, de pronto es donde le batallan las organizaciones, pensando en que casi es común que las organizaciones entren con un enfoque tradicional de, oye, salió algo mal, ¿a quién corremos, no? O de quién fue la culpa. Ese es mucho el enfoque de las organizaciones, porque así han trabajado durante años. Y los métodos ágiles te dicen, espérate, no es culpa de nadie, es que no conocemos el entorno, es un entorno complejo, nos supera. Tuvimos errores, sí, de esos errores vamos a aprender y vamos a procurar no volverlos a cometer más adelante. Pero no había forma de saber que lo que estábamos haciendo era un error. Sí, ese es un cambio de paradigma bien interesante de los métodos ágiles, que es de los que más dificulta la implementación de un método ágil en una organización, que normalmente tienen, digo, no todas las organizaciones obviamente, y no toda la organización, pero es común encontrar esos esquemas de decisiones punitivas, ¿no? Pues a ver, ¿a quién corro? ¿De quién fue la culpa? ¿A quién le descuento dinero? Etcétera. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con la parte de recursos? Este área de conocimiento también tiene impacto por un detalle, ¿sí? Los equipos que participan en entornos ágiles deben cumplir estas características, deben ser autoorganizados, multidisciplinarios, toda la gente debería de saber hacer todo lo que el proyecto requiere en teoría. Digo, lo ideal, que es inalcanzable, es que mi equipo ágil, todos sepan lo mismo, sean totalmente homogéneos y si alguien falta lo puedo reemplazar con alguien más para cualquier tarea del proyecto. Eso es un ideal muy difícil de alcanzar, ¿no? Pero se busca que haya un equipo multidisciplinario con muy alto nivel de expertise en todas las tareas. De tiempo completo, ese es un factor que por lo menos Scrum lo pide.
El equipo tiene que ser de tiempo completo, no se vale de que, ay, mira, el mediodía trabajo en el proyecto y el otro mediodía, ay, ¿qué crees? No pude trabajar hoy porque surgió un asunto de soporte y estuve y me llamaron a una junta y tuve que visitar a un cliente todo el día. No, no se vale, eso está prohibido, entonces es como te dice, el equipo tiene que ser de tiempo completo, ¿sí? Otro pequeño bache para implementar estos métodos. ¿Sí? De hecho, los métodos ágiles salen, no son eficientes, ¿eh? Eso es un mito, pensar que el método ágil es eficiente. No, no es eficiente. No es tan eficiente en el uso de recursos, tampoco es eficiente en los costos. Sale un poco más caro, o mucho más caro, porque el recurso pues tiene que estar de tiempo completo y sí va a tener tiempos muertos, sí los va a tener, ¿sí? Y ni modo. Pero bueno, así funciona. Y los equipos deben ser pequeños también, de 3 a 9 integrantes. Eso es lo que piden los enfoques ágiles. Bien, la labor del director de proyectos se simplifica en cuestiones de liderazgo, de resolución de conflictos, de motivación, porque el equipo es autodirigido, ¿sí? Podemos cometer el error de tratar de aplicar un estilo de liderazgo de convencimiento, estilos de liderazgo que aplican para cuando los miembros del equipo no tienen tanto expertise en la materia. Entonces tienen que ser guiados o el director de proyecto les tiene que decir qué es lo que tienen que hacer. Aquí estamos pensando que es un equipo autodirigido porque tiene el expertise suficiente, tiene la motivación, ¿sí? Y van a caminar solos. Lo único que tiene que hacer el director de proyecto es fomentar un ambiente de colaboración para que eso suceda y un estilo de liderazgo diferente, de delegación o un estilo colaborativo. Si queremos meter un estilo de liderazgo directivo en un enfoque ágil, no nos va a funcionar, ¿sí? El equipo nos va a brincar. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Aquí no cambia tanto el proceso de comunicaciones con respecto a métodos ágiles. Nada más hay que asegurarnos de garantizar uno de los pilares de los entornos ágiles, que es la transparencia. La transparencia se refiere a que toda la información del proyecto está disponible para todo el mundo y está redactada o descrita de tal manera que todo el mundo le pueda entender, ¿sí? Los métodos ágiles fomentan mucho ese punto de que no haya información, que esta información nada más es mía, o esta no la debe de ver esta persona, o esto es privado, esto es secreto, confidencial. No, lo que buscan los métodos ágiles es que debe ser compartida la información. De lo contrario, es muy difícil que el equipo sea autodirigido y que pueda tomar sus propias decisiones si no tenemos claro la información. Ahora, el reto en los métodos ágiles es que los artefactos del proyecto, la documentación del proyecto, cambian constantemente. Por lo tanto, se vuelve clave la gestión de la configuración, ¿no? Asegurarnos de que todo el mundo tiene acceso a las versiones vigentes de los documentos, las últimas versiones con los últimos cambios, etcétera, ¿sí? Y que no se vaya a tomar una decisión basada en un documento de hace 3 iteraciones, ¿verdad? Que ya es un documento obsoleto. Ese sí es un reto en los métodos ágiles, estar manteniendo la información actualizada, considerando que es documentación que va a estar cambiando constantemente, iteración tras iteración. Entonces, sí tiene su chiste manejar las comunicaciones, pero los conceptos no cambian, ¿sí? Simplemente hay que asegurarnos de fomentar la transparencia. Con respecto a los riesgos, esto realmente no cambia mucho, ¿sí? La gestión de los riesgos la seguimos usando como siempre lo ha descrito el PMBOK. Identifico mis riesgos, los evalúo cualitativamente, y su probabilidad, su impacto, les hago un plan de respuesta, les doy seguimiento, etcétera, ¿sí? Solamente hay que tomar en cuenta un punto. Como los entornos ágiles son de mayor incertidumbre, la cantidad de riesgos va a ser mayor. Probablemente también sea más alta, ¿sí? Mayores probabilidades de que ocurra, mayor impacto en el proyecto en caso de que ocurra. Afortunadamente el impacto no nos afecta tanto porque en cada iteración podemos ir haciendo los ajustes, ¿sí? Entonces los planes de respuesta pues se aplican a nivel de iteración y es más fácil porque puedo reaccionar de una iteración a la siguiente para atacar un riesgo que me pueda provocar tenga que hacer algún ajuste. Sí, pero el método ágil está diseñado para eso, para que se vaya ajustando de acuerdo al entorno, de acuerdo a lo que va sucediendo a lo largo del proyecto. Aquí sí es bien importante hacer la revisión de los riesgos en cada iteración, ¿sí? Ahí sí no nos podemos olvidar de hacer una revisión de riesgos en cada iteración, porque en cada iteración los riesgos pueden cambiar. Y esta sí es chamba del director de proyectos. Aquí el equipo no participa tanto. De hecho, los métodos ágiles no mencionan mucho la gestión de riesgos, como que las definiciones de Scrum y ese tipo de cosas te dicen, no, pues tú manejas los riesgos como siempre los has manejado, ahí no cambia, ¿sí? Solamente toma en cuenta que es un escenario de mayor incertidumbre y vas a tener más riesgos y hay que revisarlos con mucha frecuencia. Con las adquisiciones,
hay un punto importante. El PMBOK no dice nada, pero sí hay una cosa que hay que considerar con las adquisiciones. Ya que es un escenario de incertidumbre en los métodos ágiles, los contratos que vamos a cerrar con nuestros proveedores deben de ser de mayor flexibilidad. Es decir, en un entorno ágil van a ser más frecuentes los contratos de tiempo y materiales o las órdenes de compra abiertas o contratos de reembolso, de ese tipo de contratos en donde yo no estoy definiendo un precio fijo, sino más bien voy pagándole a mi proveedor conforme voy avanzando. ¿Sí? El de tiempo y materiales es un ejemplo claro. Oye, voy a contratar a lo mejor asesoría técnica. Bueno, ¿cuántas horas quieres? Pues no lo sé. Entonces, mejor hazme un esquema de cuánto me cuesta la hora y cada mes hacemos un cierre y las horas que haya utilizado, pues te las pago, ¿no? Un contrato de tiempo y materiales. Esos son muy útiles para los efectos de métodos ágiles, y la planificación de adquisiciones hay que hacerla en cada iteración, porque cada iteración nos va a ir diciendo si vamos a hacer las compras que habíamos pensado o si tenemos que comprar otra cosa o si de plano no compramos nada. Eso lo mantenemos, la planificación de adquisiciones se queda en cada iteración. Y lo más conveniente es, como les mencionaba, un contrato flexible, porque quizás el mismo proceso ágil implica que en algún momento tengo que detener una adquisición o, bueno, o dejar de solicitarle servicios al proveedor, aunque quizás los vuelva a solicitar dentro de un par de semanas, ¿no? Entonces, ahí los contratos abiertos son los que nos ayudan. Oye, este mes pues, no te pedí horas de soporte, horas de apoyo, este mes no te pedí materiales, pero el próximo mes sí te voy a pedir. Y el costo unitario, pues ahí me lo estás manteniendo fijo, eso sí. Bien. Por último, era el área de conocimiento de los interesados. Esta se vuelve muy importante porque la participación de los interesados es crítica en los entornos ágiles, crítica, ¿sí? Los interesados deben participar de manera continua en el proyecto. Eso es esencial para el éxito de los proyectos en entornos ágiles. Si los interesados no participan, no se involucran de manera continua, y cuando decimos continua decimos diario, ¿sí? Los proyectos ágiles van a empezar a sufrir porque las revisiones de los entregables, de lo que se va generando, necesitamos retroalimentación inmediata de los interesados para saber si el entregable así se queda, cumplió expectativas, o si tenemos que hacerle ajustes en la siguiente iteración. Si funcionó lo que pusimos, si se puede utilizar uno de los conceptos que manejan los métodos ágiles para evitar que se arrastre el tiempo sin lograr resultados. Lo que piden los métodos ágiles es que desde la primera iteración se entregue un producto terminado y utilizable, ¿no? A lo mejor no es el producto con todas las características que se desean, quizás nada más tiene una o dos de las 30 características que estamos buscando, pero esas dos características que trae el producto que liberamos están completas y se pueden utilizar. Ese es un concepto de los métodos ágiles que nos ayuda a que no caigamos en el error de que, pues ahí lo vamos construyendo, ¿verdad? ¿Y cuándo acabas? Pues ahora que acabe. ¿Y pues cuánto tiempo te toma? Pues el que deba de tomar. No, ahí nos vamos arrastrando y nunca entregamos nada, ¿no? Al contrario, aquí, el método ágil, una de sus bases es que entregamos resultados o paquetes o entregables terminados, sí, muy pequeños, porque el time box que tenemos para generarlo es breve, es corto, es poco tiempo. Se entrega un entregable pequeño, pero ese entregable se busca que ya sea utilizable, o sea, que tenga toda la funcionalidad que deba de tener ese pedacito chiquito de proyecto. Y es vital que los interesados lo revisen, lo validen, vean si funciona o no funciona. Y puede ser que yo entregué un componente hoy, funciona bien para lo que se quiere, pero dentro de 2 meses el proyecto todavía no termina y dentro de 2 meses le tenemos que hacer cambios porque cambió el entorno de negocio, porque cambió alguna circunstancia externa. Bueno, el método ágil está preparado para eso. Metemos los cambios y hacemos los cambios a ese componente, pero durante 2 meses el componente pudo usarse. No tengo que esperarme hasta que se termine o hasta que esté perfectamente definido. Bueno, en ese escenario es esencial que los interesados participen todo el tiempo. Entonces aquí lo que hay que analizar es la disponibilidad de los interesados, identificar riesgos en ese sentido, identificar estrategias que debe de aplicar el director de proyecto para asegurar la participación de los interesados. ¿Sí? Sumamente importante, porque es un factor clave del éxito de los proyectos ágiles, ¿sí? Y deben estar involucrados en todo el proyecto, en todas las iteraciones, ¿sí? En cada una de ellas. Muy bien. Pues listo, con eso concluimos el tema de hoy. Vimos una parte informativa que es el tema del examen de certificación. Vimos también ahorita el tema principal del proyecto, que era cómo aplicamos los conceptos del PMBOK
o las áreas de conocimiento, los estándares de administración de proyectos tradicionales, qué hay que hacer o qué consideraciones debemos de tomar para enfocarnos a métodos ágiles. Simplemente es una plática introductoria porque, como les comentaba, el PMBOK lo maneja muy por encimita, pero si hay implicaciones interesantes con respecto a los métodos ágiles, me parece que es un tema de mucho análisis, es un tema que permite o que requiere un esfuerzo interesante para adaptar los métodos de trabajo tradicionales hacia los entornos ágiles, pero yo creo que lo más complicado es el cambio de paradigma, el cambio de esquema, de estructura mental, ¿sí? De forma de trabajo. Muy bien, pues con eso concluimos, así que si tienen preguntas, por favor, ahí lo pueden hacer en el chat o bien en la función de preguntas que tiene la herramienta. Aquí tengo algunas, déjenme ir viendo. Dice, muy interesante el tema, gracias. El promedio de duración de los proyectos ágiles, no, pues no hay promedio y depende también de qué tan variable es el entorno. Mira, te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Extremos. Uno, conocí un proyecto ágil que duró un mes, ¿no? Se echaron 4 iteraciones y terminaron el proyecto. 4 iteraciones semanales. Te pongo otro ejemplo totalmente en el extremo opuesto. Vamos a pensar en los que desarrollan aplicaciones para celular, ¿sí? Las famosas apps. Muchos de los que desarrollan apps usan enfoque ágil, ¿sí? Vamos a pensar en la aplicación de Uber. La aplicación de Uber, ¿cuándo va a quedar lista? Nunca, ¿sí? Nunca, o sea, cada iteración le agregan cosas nuevas y cada vez la aplicación se va adaptando a las necesidades de los clientes, de los usuarios, pero nunca termina, ¿no? Ahora, bueno, ese es el negocio de Uber y tú puedes decir, pues está bien que nunca termine, le están agregando constantemente funcionalidad nueva, ¿sí? Pues sí, pero para que eso pueda funcionar, pues cada cuando se actualizan las aplicaciones, ¿no? De celular, a veces hasta cada semana o cada 2 semanas se nos están actualizando. Por eso, porque están constantemente haciéndole cambios, ¿sí? Un enfoque predictivo, eso es pecado. ¿Cómo es posible que estés cambie? ¿Y cuándo vas a acabar? No, pues quién sabe cuándo acabe. No es posible. Sí, entonces el enfoque cambia, la percepción cambia. Pero eso de hablar de un promedio de un proyecto ágil, no, está muy difícil decirlo. Lo que sí podemos decir es que deberían ser relativamente cortos, ¿no? Bien, espero que haya contestado la pregunta. Viene aquí otra, dice, ¿qué pasa con el cálculo de la ruta crítica en este esquema de administración ágil? ¿Qué es eso de ruta crítica? No, la ruta crítica no aplica en los métodos ágiles. Ahora, lo que sí se puede identificar, algo que sí puede existir es que entre los componentes que forman nuestro backlog, sí puede haber dependencias entre ellos, ¿sí? O sea, eso sí se puede identificar. ¿Sabes qué? Este componente debe estar antes para que pueda ejecutarse este otro. Y sí conviene identificar esa dependencia entre componentes, ¿sí? Pero no es una ruta crítica como tal, es simplemente porque no sé en qué momento voy a hacer el componente. No lo sé, puede ser en cualquier iteración. Lo único que voy a tomar en cuenta es que en la siguiente iteración, cuando estoy planificándola, pues no voy a poder meter elementos del backlog que no tengan todavía terminado o con un avance considerable su prerequisito, ¿sí? Entonces, sí, no, el cálculo de ruta crítica no aplica aquí, ¿eh? No aplica en métodos ágiles, por eso se utilizan otras herramientas. Aunque sí, lo que les comento, sí se sigue identificando la dependencia entre componentes para poder definir en qué orden los vamos a ir haciendo. Y si vamos a cambiar el orden, que de hecho eso es común, porque de eso se trata el método ágil, si yo cambio el orden en que voy a hacer los componentes, cambio su prioridad, no se me debe de olvidar que la dependencia que haya entre ellos es un factor, es una restricción, ¿verdad? Que no voy a poder hacer un componente que requiera cosas que no he hecho todavía, ¿sí? Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y esa es una chamba, en particular en Scrum, es una chamba del rol que se llama el Product Owner, el dueño del producto, que se supone que es experto en el ámbito de negocio del proyecto, y él es el que puede tomar esas decisiones, y él es el que conoce ese tipo de dependencias, ¿sí? Muy bien. Dice aquí otro, ¿cuál es el principal riesgo que existe en la gestión de proyectos por medio del enfoque ágil? Fíjate que esta es mi opinión, ¿sí? Creo que el principal riesgo es que las organizaciones no están estructuradas en su forma de trabajo, en su estructura organizacional, para adaptarse a los métodos ágiles con facilidad.
Y entonces, como los proyectos son distintos, yo tengo proyectos que sí se pueden hacer con enfoques, con enfoques ágiles y otros que tengo que hacerlos con métodos predictivos tradicionales, pues la organización debería de poder soportar los dos, nada más que son esquemas que de pronto incluso hasta se oponen en algunos casos, ¿sí? Y la cultura organizacional puede ser que se oponga. Hace rato mencionaba un punto, ¿no? El hecho de un escenario complejo en donde asumimos o partimos del supuesto que nadie sabe de qué se trata, nadie lo conoce a la perfección. Por lo tanto, los errores no son errores, es aprendizaje. Y un esquema de castigar el error o de querer correr a la gente porque se equivocaron, pues como que no debería aplicar tanto desde el enfoque de los métodos ágiles. Espérate, ¿por qué lo vas a correr si él no es el experto? ¿Sí? Y no es el experto porque, ¿qué crees? No existen los expertos, es una situación compleja, no hay expertos. Estamos desconociendo cada vez menos, ¿no? Y entonces nos vamos a equivocar cada vez menos, pero el error, eso se espera, ¿sí? Nada más por eso tiene sus procesos de mejora continua para que no sigas cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Eso sí, entonces no hubo aprendizaje. Desde mi punto de vista, ese es el mayor riesgo, ¿no? Otra cosa, los métodos ágiles te piden equipos autodirigidos, que no tienen niveles además, o sea, el equipo es homogéneo, no hay que un líder del equipo, no hay que un responsable de no sé qué, no, todo el equipo es parejito y son autodirigidos y sus decisiones son de ellos y no todas las organizaciones están dispuestas a tolerar eso, a tener un equipo que tome sus propias decisiones. Hay organizaciones muy lineales, muy verticales, que no se adaptan a esa forma de trabajo. Desde mi punto de vista, ese es el mayor riesgo de gestionar proyectos con enfoque ágil. ¿Sí? Bien, aquí hay muchas preguntas, vamos a ver. Creo que sí, todavía tenemos tiempo. Nos quedan unos cuantos minutos para tratar de responderlas todas. Muchas gracias por las preguntas. La relación a la certificación, ¿hay convenios con la... desconozco. Fíjate, esto de si hay convenios con la VEG, no sabría decirte. Desconozco si hay convenios me imagino que es la Universidad Virtual de Guanajuato. No lo sé, sí, no lo sé. Ahí más bien con la universidad sería cuestión de analizarlo. Sí, perdón, eso sí no conozco la respuesta. ¿Qué certificación debería obtenerse primero, ACP o PMP? La que tú quieras, no hay problema. Las certificaciones desde el punto de vista ágil son un poco más fáciles que la de PMP. Sí, la de PMP es una certificación más complicada. Toma más tiempo de preparación, son más temas. La de ágil no es tan difícil, simplemente hay que cambiar un poquito la forma de pensar y con eso me parece que puedes obtener una certificación. Y hay muchas, ¿eh? El problema de las certificaciones ágiles es que hay un montón y algunas tienen prestigio, otras no tanto, otras son fáciles, otras son difíciles. Hay muchas, ¿no? De pronto se vuelve confuso escoger una certificación, por cuál me voy a ir, ¿sí? La de PMP, pues bueno, la de PMP solamente es y es más complicada en general que las certificaciones de métodos ágiles, ¿sí? Dice aquí otra pregunta. En un ambiente de proyectos, cuando se busca tener certeza al alcance, porque ha requerido tener esas iteraciones que aunque salga más caro o mayor tiempo a lo largo del proyecto, tienes más beneficios. Sí, no hay que olvidar que los métodos ágiles están pensados en aplicarse en escenarios en donde precisamente el alcance no está tan claro, ¿sí? Los métodos ágiles funcionan muy bien con proyectos de desarrollo de productos nuevos, en donde como que tenemos la idea de lo que queremos desarrollar, pero no está tan exacta la idea, ¿sí? Y entonces aquí funcionan muy bien los métodos ágiles. En el software también, a pesar de que el software, tú puedes decir, bueno, yo quiero una herramienta que haga esto, la realidad es que cuando la herramienta se termina y los usuarios entran y la ven y la empiezan a usar, pues se dan cuenta de que no era exactamente lo que necesitaban o que el enfoque de solución no era el correcto, ¿no? Y entonces se empiezan a hacer ajustes. Hay otros escenarios en donde pues es muy claro. Por ejemplo, en la manufactura llega un cliente, te pide que le fabriques una pieza y te da las especificaciones de la pieza. Pues ahí como que el alcance está muy claramente definido, ¿no? Ahí no me conviene meter un método ágil porque no voy a tener tantos cambios en cuanto bueno, en teoría, ¿verdad? De pronto resulta que sí, pero pues ya hay planos, ya hay especificaciones muy claras, entonces no hay tanto riesgo ahí, no hay tanto movimiento. Por lo tanto, yo puedo aplicar un método predictivo.
Los métodos ágiles van más en proyectos en donde el alcance no está tan claramente definido y hay posibilidad de irlo ajustando a lo largo del tiempo, ¿sí? Para esos proyectos sí te funciona. Ahora, recordemos que los métodos ágiles no son eficientes, o sea, no va a ser menos tiempo, no va a ser más barato, no. Va a tomar más tiempo, va a ser más caro. ¿Cuál es el beneficio entonces? El beneficio es primero la flexibilidad de que el producto se va a ir adaptando a mis necesidades y no tengo que esperar tanto tiempo para tener un producto que al final no cubrió la necesidad porque la necesidad cambió en ese trayecto. Y además voy a tener desde muy temprano, desde las primeras iteraciones, voy a empezar a tener resultados que se pueden usar, cosa que en un método tradicional no se puede. Tengo que esperarme un buen rato para empezar a tener resultados. Aquí lo que se busca es generar resultados lo más rápido posible, resultados chiquitos, pero que ya se puedan utilizar. Ese es el enfoque de los métodos ágiles. Entonces, si se fijan, realmente puede ser que tome más tiempo, puede ser que sea más costoso, pero el resultado, tengo un resultado que a lo largo del tiempo se va adaptando a mis necesidades y voy a tener un producto que mejor me cubre mi necesidad, de nuevo, en un ambiente de alta incertidumbre, ¿sí? En ambientes más seguros, con menos cambios, donde las cosas están más claras, ni para qué te haces bolas, es muy complicado y costoso y tardado hacer un método ágil. Mejor vete por el predictivo y te va a dar mejores resultados, ¿sí? Bien, vamos a ver, aquí hay, uy, salieron muchas preguntas, qué bueno. Vamos a ver, por aquí tenemos una que dice, estas ya las contesté algunos días. Además del PMBOK, ¿qué otros materiales son recomendables para estudio? Fíjense que para esta versión nueva del estándar, ahí en la página del PMI hay un documentito que menciona todos los documentos, todos son documentos del PMI, todos los puedes encontrar ahí en el sitio del PMI, pero es una lista más o menos larga de documentos que sugiere el PMI que hay que estudiar para el examen. Entonces, lo que se percibe ahí es que el examen va a traer más temas y va a ser quizás un poco más difícil. De las preguntas de prueba que me ha tocado ver, de pronto salen algunas preguntas enfocadas a inteligencia emocional, algo que no se preguntaba antes en el examen, ¿no? Entonces, hay una serie de documentos ahí, vienen en la página del PMI, adicionales al PMBOK, ¿sí? Porque tienen muchas guías. Hay una guía de riesgos, una guía de valor ganado, de cronograma, de creación de EDT. Todos esos documentos, creo que vale la pena conocer su contenido, estudiarlos muy a fondo. Ay, quién sabe si valga la pena, ¿no? Porque puede ser que sí te salga una pregunta de ese documento o de esa fuente, puede ser que no. Y si sale la pregunta, a lo mejor con cierto conocimiento general la puedes contestar correctamente, ¿no? Y si no, pues bueno, ni modo, es una pregunta que ya no contestaste, pero quizás no valga tanto la pena meterse a estudiar tanto todos esos documentos, porque la lista sí trae como unos 15 documentos adicionales. Lo que sí es un hecho es que para el nuevo examen se ve que va a ser más importante consultar fuentes adicionales al PMBOK, ¿sí? Cosa que a lo mejor en las versiones actuales del examen no era tan necesario consultar otras fuentes. Con el puro PMBOK y los temas que maneja ahí, profundizando un poco, investigando otras fuentes sobre los temas mencionados en el PMBOK, con eso era suficiente. Ahora parece que no tanto. Sí va a necesitarse consultar algunas fuentes adicionales. Ahí vienen, en el PMBOK, perdón, en el sitio del PMI, en la parte de certificación PMP, ahí lo platican, ¿sí? Ahí los describen. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Estas ya las contesté. ¿El webinar será posible que lo compartas por vía correo? Sí, les voy a pedir nada más que me contesten una encuesta de salida, que les voy a compartir la liga en un momento más. Y contestándome esa encuesta de salida, les vamos a mandar la grabación del webinar, ¿sí? ¿Qué más? La diferencia entre lo complejo y lo complicado. Bueno, déjenme ver, ahorita se las contesto. El libro oficial del PMI de estudio para la certificación. Pues más que el libro oficial, hay dos documentos. Uno es el contenido, de donde saqué las primeras gráficas, que te describe cuáles son los temas que vienen, es algo así como un temario del examen. Y el otro es el que le llaman el PMP Certification Handbook, pero ese habla más bien del proceso, ¿sí? Esos son los dos documentos oficiales y obviamente el PMBOK, esa es la parte central. Hay otros documentos que, como mencionábamos, también puede ser que también pregunten cosas de otros documentos del PMI, pero, pero el central es el PMBOK, ¿sí? Dice ¿cuál es la mejor forma de medir un método ágil si no hay un enfoque predictivo? Pues eso, está bien interesante. Por eso de pronto
Recuerdo en un curso que tomé relacionado con Scrum, hablaban de que es un engaño manejar indicadores. Así, a ese grado lo decían, ¿no? Bueno, eran muy puristas en cuanto a los métodos ágiles. Dicen, es que si tú manejas un indicador, el indicador te da una falsa sensación de seguridad. Así lo decían, con esas palabras, ¿sí? Dices, bueno, entonces no debo de manejar indicadores. Dicen, no, pues es que más bien busca el indicador adecuado. Si se fijan en la gráfica que les mostré, el burn down, no está midiendo contra fechas compromiso, no está midiendo de cuántas horas habías estimado, contra cuántas horas te tardaste, y si te desviaste, tache y sape y castigo, sino más bien, oye, ¿cuánto trabajo puedes hacer por iteración? ¿Sí? Y entonces, primero, para darme una idea de cuánto puedo ir haciendo en cada iteración. Es natural que en un proyecto ágil, las primeras iteraciones no nos salga la estimación, ¿sí? O calculamos muy pocos entregables y los terminamos y nos sobra tiempo, o no alcanzamos a terminar los entregables comprometidos para una determinada iteración. Eso es común porque apenas estamos conociendo el proyecto y en las primeras etapas eso se espera, pero ya en siguientes iteraciones lo que esperamos es que cada vez la variación sea menor y llega un punto en donde vamos a conocer cuál es la velocidad del equipo con respecto a cuántos elementos del backlog pueden elaborar por iteración. Lo que sigue después es buscar la mejora continua. Oye, si ahorita ya haces 5, ¿qué necesitamos hacer para que puedas construir 7? ¿Sí? Y empezar a avanzar más rápido con la construcción de los entregables. Entonces, cambia un poco la forma de medir, ¿sí? Los avances. Tiene sus estatutos, los métodos ágiles, ¿no? Tiene que haber una definición determinada, cada ciclo defines, oye, voy a entregar esto y lo considero terminado si cumple con estas especificaciones y entonces lo construyo. Las herramientas son distintas, como mencionábamos, pues el cronograma no nos ayuda mucho, ayuda a otro tipo de herramientas. El tablero, lo que le llaman el Scrum Board, que es el tablero que ponen post-its y van moviendo las actividades, no es nada más eso, ¿verdad? Tiene su ciencia construirlo, tiene ciertos lineamientos y el manejo también. Pero esas son las herramientas que nos ayudan a medir cuántos elementos estamos entregando por iteración, cuántos elementos está entregando cada persona. Por ahí hay un método en donde asignas unidades de tiempo que no corresponden a una unidad de tiempo real, ¿sí? No dices si son horas o minutos o días, pero son unidades de esfuerzo, por así decirlo, ¿no? Y utilizan cantidades, tienen que ser cantidades que se apegan a la serie Fibonacci, ¿no? Te dicen, bueno, hay actividades de una unidad de esfuerzo, hay otra de 3, de 5, de 8, de 13, de 21. Y tú debes de calcular, bueno, esta actividad me va a tomar 13 unidades de esfuerzo, me va a tomar 8, pero como que enfocándonos a entrar dentro de esas ya definidas, y nada más, eso se busca. Sí, hay varias técnicas y se van refinando pues, con los métodos ágiles, pero sí la forma de medirlo es diferente, ¿sí? Porque lo que buscamos es ir mejorando, sí, cada vez más, ser más rápidos, más eficientes, pero yo creo que la medida principal es la generación de valor. Oye, lo que entregamos en la iteración te sirvió, lo pudiste utilizar, cubre tus necesidades, qué tan lejos está de tus expectativas, déjame ajustártelo en la próxima iteración para que ya te quede bien, ¿no? En la siguiente, o se acerque más a lo que tú esperas y a lo que tú necesitas. Muy bien. Ok, el nuevo PMBOK ya incluye los requerimientos de la nueva evaluación. No. Está el libro de los métodos ágiles, ese conviene estudiarlo mucho, muchísimo. El PMBOK menciona ciertas cosas, pero como les digo, las menciona muy, muy por encimita, ¿sí? Muy por encima, la verdad es que es mejor leer ese documento que sacó el PMI con respecto a métodos ágiles. Nos va a dar una mejor idea. Cuando tenemos la preparación PMP con el alcance de métodos ágiles, ya la tenemos, ya la tenemos. El nivel de incertidumbre de mi proyecto es bastante grande, pero tengo una fecha de entrega límite y metodología de usar. Sí te puede servir te puede servir un método ágil, sobre todo por el nivel de incertidumbre, ¿sí? Ahora, la fecha de entrega límite, ¿sabes en dónde te puede ayudar el usar métodos ágiles? En la priorización de los entregables. Vas a tratar de buscar la mayor cantidad de entregables con la mayor generación de valor posible en las primeras iteraciones, de tal manera que puedas llegar a tener un producto satisfactorio antes de la fecha límite, ¿sí? ¿Es un método ágil? Sí, nada más es un método ágil que tiene una restricción, no te puedes pasar de una determinada fecha. Entonces,
Con esas consideraciones quizás valga la pena pensar a lo mejor en un par de equipos Scrum, ¿sí? 2 o 3 equipos Scrum participando para que sea más gente y que puedan avanzar más rápido. Y priorizar bien ahí, yo creo que el más importante va a ser priorizar los entregables de tal manera que puedas entregar el mayor valor posible en el menor tiempo. Y que cuando te llegue, si te alcanza la fecha límite, pues tengas un producto aceptable, ¿sí? Que cumple con... ahora, yo negociaría requisitos mínimos. Oye, ¿qué debe de cumplir por lo menos el resultado del entregable final para poder decir que satisface tus expectativas en esta determinada fecha, ¿no? Por la incertidumbre que existe, pensando en eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la última pregunta, la que dejé, ya para cerrar la sesión, la diferencia entre lo complejo y lo complicado. Sí, fíjense, esto es algo conceptual. Hay mucha información al respecto en Internet, porque es un tema que mucha gente lo ha manejado. La diferencia principal entre lo complicado y lo complejo, bueno, hay 2 factores que te definen el nivel de complejidad. Es la cantidad de variables que hay en una situación o en una problemática y la interacción entre esas variables, ¿sí? Entre más variables tenga y más interacciones y sean más complejas las interacciones, entonces es un escenario más complejo. Y se define en 4 niveles, ¿no? Está el primer nivel, que es el trivial, donde hay muy poquitas variables, se perciben a simple vista, la solución es evidente, etcétera. Eso es el trivial. El siguiente escalón es el complicado. Tengo más variables, tengo más interacciones entre ellas. Sin embargo, lo complicado, si lo estudio lo suficiente, puedo, eh, puedo darme una muy buena idea de qué se trata el problema e incluso hasta lo puedo resolver, ¿sí? Es decir, lo complicado sí está en mis manos. Si metemos el tiempo suficiente y los expertos suficientes, lo vamos a poder descifrar y vamos a poder encontrar una solución óptima para esa problemática. Con lo complejo es otra cosa. Lo complejo, la cantidad de variables y sus interacciones es tan grande que supera la capacidad humana, ¿sí? Ese es el punto que separa lo complicado de lo complejo. En lo complicado, la capacidad, la inteligencia humana todavía puede dominarlo, puede conocerlo a un grado tal que permita encontrar una solución óptima a ese problema o a esa situación. En un problema, una situación compleja, la complejidad supera la inteligencia humana, por lo tanto es imposible que podamos encontrar una solución óptima. Es imposible que alguien sea experto. Es demasiado complicada el tema como para que la inteligencia humana lo pueda abarcar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un proceso de aprendizaje. Cada vez vamos a desconocer menos de la situación compleja y, ¿qué más? Vamos a poder llegar a una buena solución, una solución que funcione, pero no va a ser la óptima porque es imposible alcanzar la óptima, ¿sí? Ese es el punto que separa lo complicado de lo complejo, que lo complejo supera el nivel de la inteligencia humana. O sea, ya humanamente es imposible comprenderlo, la situación compleja, cómo se puede comprender una complicada. ¿Sí? Si se fijan, es algo conceptual, ¿no? Pero, pero de lo que se habla es que los métodos ágiles funcionan muy bien para escenarios complejos. A lo mejor no es un escenario complejo, pero es un escenario muy, 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 muy complicado, en donde es muy difícil desarrollar una expertise en un periodo de tiempo viable. Bueno, pues vamos a pensar que es complejo y lo atacamos con métodos ágiles, ¿sí? Muy bien. Pues creo que ya son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Nada más voy a terminar con haciendo publicidad, un poquito de publicidad. Tenemos cursos próximos. Tenemos el 21 de febrero, preparación para la certificación PMP. Ya hablamos del contenido del examen nuevo en este curso de certificación. Ya traemos los contenidos que se preguntan en el examen nuevo. Este examen, recuerden que incluye un simulacro de examen. El simulacro ya trae las preguntas que se están pensando que va a traer el examen nuevo de julio de 2020. El 27 de febrero tenemos un curso de dirección eficaz de proyectos nivel básico. Una novedad que traemos este año es que generamos un curso avanzado de dirección de proyectos. El
el básico, algunos de ustedes quizás ya lo conocen, le quitamos algunos temas que pasamos al avanzado, metimos otros temas que no veíamos y consideramos importantes y creamos también un curso avanzado. Ese todavía no está programado el avanzado, pero el básico va a ser el 27 de febrero. Y hay uno el 18 de abril de metodologías ágiles y Scrum, ¿sí? Ese es un curso dividido en 2 módulos. Me imagino que el 18 de abril va a ser el módulo 1. Esos son nuestros próximos cursos. Ahí a ese correo info@every.com si necesitan más información. Les voy a poner a continuación la liga déjenme déjenme ver si se las puedo compartir por aquí. Se las voy a poner en el chat. Les voy a poner una liga donde está la encuesta de salida para que nos den su opinión con respecto al webinar. Y quienes contesten esa encuesta de salida, les vamos a mandar después la liga de la grabación del webinar, ¿sí? Ahorita se las voy a poner aquí en el chat. A ver, está. Ay, me hubieran puesto una liga más fácil de escribir. A ver. Ahí están. Déjenme nada más verificar que sí sea. Sí, ese es el vínculo ahí. Denle clic, por favor, para que puedan contestar la encuesta de salida y, como les comentaba, quienes la contesten pues van a tener el vínculo para la grabación del webinar de hoy. Bien, no me queda más que agradecer su participación. Hoy hubo muchas preguntas, qué bueno. Espero que haya podido responder las dudas de todos, ¿sí? Y pues los esperamos el próximo webinar, el próximo mes. Les agradezco mucho su participación, su atención y espero que les haya gustado el tema y que les ayude ahí en la implementación de los proyectos en sus organizaciones, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Nada más no se les olvide ahí la encuesta de salida para que les podamos después enviar la liga del webinar. Muchas gracias.